Hola, ¿qué tal, chicos? Este video se los hago para explicarles los temas que vamos a estar abordando durante este segundo parcial. Bueno, la primer parte de los temas que abordaremos este parcial. Este parcial va a estar dirigido a comprender lo que es la recta. En general, vamos a empezar a ver distintas fórmulas para poder encontrar la ecuación de la recta. Específicamente en la clase de hoy vamos a abordar 3 gráficas. No es necesario que pues vean el video todo junto, pueden ir viéndolo por partes para que así no se les haga tan pesado. Recuerden que si estuviéramos en clases normales, ustedes llevarían la clase durante 5 días, o sea, tendrían 5 clases. Entonces yo aquí les explico 3 temas y muy bien pueden ir viendo un tema diariamente y así no se les hace tan tedioso o no sienten que está tan pesada la materia. Para empezar, la recta es un lugar geométrico formado por puntos que tienen entre sí la misma pendiente. El modelo algebraico y gráfico de la recta sirve para entender mejor situaciones de la naturaleza que se caracterizan por tener una razón de cambio constante. Esta razón de cambio es la que vamos a buscar, o sea, nosotros vamos a buscar cuál es la ecuación de una recta formada por muchos puntitos consecutivos. Y de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos, va a ser qué fórmula voy a ocupar para llegar a encontrar esta ecuación. La ecuación tiene ciertas características que ahorita les voy a ir explicando. Entonces, en esta clase vamos a ver 3 de todas las fórmulas. Lo primero que ustedes van a hacer durante esta semana es realizar el formulario, que es prácticamente copiar, ponerle título a la recta y copiar todas estas formulitas para que ya las tengan a su alcance y ya sea más fácil manipularlas o trabajar con ellas. Entonces, en esta clase vamos a dedicarnos a estas 3 primeras. Rectas paralelas a los ejes, en su forma punto pendiente, en su forma pendiente ordenada al origen. Todas ellas nos sirven para encontrar ecuaciones de la recta, pero en diferentes casos. Y nos vamos a la primera. Rectas paralelas a los ejes. Para poder aplicar esto, significa que al ser paralelas a los ejes, recuerden que el eje Y es una línea vertical y el eje X es una línea horizontal. Si nos habla de paralelismo, entonces nos está hablando de que deben de ser las líneas de las que yo esté hablando horizontales o verticales. Esta es una de las características que deben de tener. Entonces vamos a empezar. La ecuación de la recta paralela al eje Y, si Y es vertical, entonces estamos hablando de rectas verticales, van a intersectar al eje X en un punto K, 0. Corresponde al conjunto de pares ordenados cuyo primer miembro es K y su ecuación es X igual a K. Vamos a utilizar la letra K para referirnos a una constante. Y ahora, de una vez vamos a leer el que sigue. Dice, la ecuación de la recta paralela al eje X que intersecta al eje Y. Ahora, como va a intersectar al eje Y, entonces ahora va a estar en horizontal. Es paralela a X, pero intersecta o corta al eje Y en 0, K. Y corresponde al conjunto de pares ordenados cuyo segundo miembro es K y la ecuación es Y igual a K. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se hace esto. Siempre que vayamos a trabajar con eso, nos van a dejar en claro que estamos hablando de una recta paralela a los ejes, ya sea que utilicen directamente la palabra paralela o que nos digan que es una línea horizontal o una línea vertical, o bien que nos digan que es perpendicular a algo, porque recordemos que si nos dicen que es perpendicular a X, entonces significa que forma un ángulo de 90 grados con X, por lo tanto es vertical paralela a Y. Si nos dicen que es perpendicular al eje Y, entonces al estar formando un ángulo de 90 grados con Y, estamos hablando de que es una línea horizontal. Y las líneas horizontales pues son paralelas al eje X. Entonces, cualquiera de estas palabras son las que pueden ocupar. Paralela, perpendicular, horizontal o vertical.
Y ahora nos dice el primer ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta paralela al eje Y y que corta al eje X en menos 6,0. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para formar su plano cartesiano? Primero, busco el punto que me están dando. Me dicen que corta a X en menos 6,0. Entonces, busco el punto menos 6,0. Marco el punto. Y posteriormente a esto, me fijo que me dicen. Me dicen paralela a Y. Si esto es Y, significa que va a tener la misma inclinación que Y, o sea, va a estar en forma vertical. Y por eso se traza esta línea vertical. Recuerden, siempre que hablemos de recta, estamos hablando de un segmento que no tiene inicio y fin, o sea, no está determinado por un espacio. O sea, pueden marcarla del tamaño que ustedes quieran. O le pueden poner al final flechas que indique que continúan hacia ambos lados, porque pues una recta no tiene principio y fin. Entonces, ¿la ecuación cuál es? Si estoy hablando de que es paralela a Y, entonces la ecuación es X igual a K. K es el valor que está acá, que está en este punto. O sea, si ustedes se dan cuenta, si ustedes de forma mental se ponen a buscar las coordenadas de los puntos de esta recta, aquí tengo menos 6, 0, pero si yo trazara un punto aquí, este punto tendría como coordenadas menos 6,2. Si pongo otro punto aquí, menos 6,3. Un punto aquí, menos 6,-2. ¿Qué tienen en común? El menos 6. ¿En qué letra? En la X. Entonces la ecuación es X igual a menos 6. O sea, vamos a poner la coordenada que se repite con la letra en la cual se localiza esa coordenada. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí nos dice, encuentra la ecuación de la recta paralela al eje X y que corta al eje Y en 0,2. Busco primero el punto, 0, 2. Paralela a X, por lo tanto, horizontal. Trazo mi línea horizontal, ya les dije, del tamaño que ustedes quieran. Y ahora pueden volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, de ir buscando más puntos. Este punto, ¿qué coordenada tiene? 3,2. Este punto, ¿qué coordenada tiene? Menos 1,2. Este punto, menos 2,2. ¿Qué tienen en común? El 2. ¿En qué letra? En la Y. Por lo tanto, la ecuación es Y igual a 2. Yo en este caso lo pongo aquí a un lado de la recta, pero si ustedes quieren ponerlo aquí a un lado o ponerle una flecha, no hay problema. Vamos con un ejemplo más. Y este nos dice, encuentra la ecuación de la recta paralela al eje Y y que pasa por el punto 3,-3. Entonces, aquí ya no me están dando un punto sobre los ejes, ya me están dando un punto cualquiera. 3,-3. Ahora tengo que fijarme bien qué me dice. Paralela a Y. Si Y es vertical, entonces también va a ser vertical. Y hago el mismo ejercicio de buscar, no es necesario que sean muchos puntos, con que sean 2 más al que nos dieron es suficiente. Este punto, ¿qué coordenada tendría? 3,1. Este punto, ¿qué coordenada tendría? 3,-2. Entonces, ¿qué tienen en común? El 3. El 3, ¿en qué elemento? En la X. Por lo tanto, la ecuación es X igual a 3. Y de esta forma termina. Es un tema muy sencillo y que consiste en ir buscando, más bien en saber diferenciar cuando estamos hablando de paralela, perpendicular. Perpendicular, recuerden que forman 90 grados con la línea que nos dan. Y esto se los menciono mucho porque va a venir en los ejercicios que les toca a ustedes realizar. Así. Si nos dicen perpendicular a X, quiere decir que si X es horizontal, entonces la recta de la que están hablando es vertical. Perpendicular a Y, si Y es vertical, entonces significa que la línea de la que me hablan es horizontal. Eso significa perpendicular. Este es el primer tema. Vamos con el segundo tema, forma punto pendiente. En este caso se refiere a la fórmula en donde conocemos un punto y la pendiente de la ecuación. Entonces nos dice, la recta que pasa por el punto dado punto 1, x1, y1 y tiene una pendiente dada m, tiene por ecuación y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, ¿qué significa?
que nosotros debemos de conocer dos elementos, que son un punto cualquiera de la recta y la pendiente de la recta, y con esto ya podemos encontrar la ecuación. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Escribe la ecuación de la recta cuya pendiente es 3 medios y que pasa por el punto menos 3,2. Recordemos que cuando nos dan un punto, cuando nos están dando un punto, en ese punto nos están dando x1, y1. x1 es menos 3, y1 es 2. Y lo que me están dando aquí es la pendiente, o sea, m. Aquí está, m. Que aquí es donde lo puse en orden. M es igual a 3 medios y el punto P, que es menos 3, 2, que sería x1 y y1. Vamos a ponerlo aquí, el x1 y y1. Para la sustitución en esta fórmula. En la fórmula, lo que se va a sustituir es x1, y1 y m. X y y van a quedar sin sustitución. O sea, primero aparece y, entonces como no se sustituye, escribo y. Menos de la fórmula, menos y1. ¿Cuánto vale y1? Y1 vale 2, entonces pongo el 2. Es igual a m. M tiene un valor de 3 medios. Abro paréntesis. X menos x1. X no se sustituye, menos de la fórmula, y x1 vale menos 3, entonces escribo menos 3. Ahora, aquí está la pura sustitución de la fórmula. Lo que sigue es que yo debo de ir buscando quitar paréntesis y entregarlo en la forma correcta. La forma correcta de entregar una ecuación es igualar a 0, ordenada. Ordenada quiere decir que primero van las x, luego las y y por último los números, y procurar que siempre la x esté en positivo. Entonces vamos a empezar tratando de quitar todos los paréntesis. ¿Cómo se hace? En este caso ha sido la multiplicación de signos. Menos por menos, más. Aquí, de una vez lo que yo hice es, para quitar la fracción, el 3 está multiplicando a todo esto y el 2 está dividiendo a todo esto. Por lo tanto, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Por eso este 2 se fue de este lado. 2 por y menos 2 es igual a 3 por x más 3. El más viene de menos por menos, más. Quito los demás paréntesis realizando las multiplicaciones. 2 por y, 2y, 2 por menos 2, menos 4. 3 por x, 3x, 3 por 3, 9. Ahora despejo. Como mi x aquí ya está en positivo, entonces esto se queda como está. 3x más 9. Lo que va a cambiar de lugar es este lado. Es lo que está de este lado. O sea, como va a pasar al otro lado del igual, entonces va a hacer cambio de signo. Si aquí está sumando, aquí pasa restando. Si aquí está restando, aquí pasa sumando. Eso es el procedimiento que hice en este paso. Y ya en el último paso ya falta ordenar y unir términos en común. El 3x baja como está, el menos 2y baja como está y ya nada más realizo la suma. 9 más 4, 13. Igual a 0. Si se dan cuenta, aquí el igual a 0 estaba del lado izquierdo y aquí el igual a 0 está del lado derecho. Estamos hablando de una igualdad. En una igualdad no importa de qué lado se ponga. Entonces, por lo regular, siempre se iguala del lado derecho, pero no hay que hacer ningún cambio de signo ni nada. Simplemente ponerlo del otro lado. Y esto es todo. Ahora, ¿cómo se grafica? Para graficar, lo primero que hago es localizar el punto que me dieron. Menos 3, 2. Pongo mi punto. Y ya luego me guío de mi pendiente. Si recuerdan, cuando vimos pendiente, les dije, lo que está arriba es lo que se modifica en y lo que está abajo es lo que se modifica en x. O sea, es la diferencia en y entre la diferencia en x. O sea, que si tengo 3 medios, indica que en y me moví 3 lugares y en x me moví 2 lugares. Trazo otro puntito y ya puedo trazar mi recta. Entonces, la pendiente me sirve para eso. O bien, si ustedes están acostumbrados a buscar primero la x y después la y, no hay problema. Primero busco el denominador, que son 2 unidades en x, y luego el numerador, que son 3 unidades en y. Y ya se traza la recta, y a esto es a lo que nos referimos con forma punto pendiente.
O sea, la característica de esto es que nos deben de dar esos dos datos. Un ejemplo más de esta fórmula. Nos dice, halla la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 5,3 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. En este caso me están dando el ángulo de inclinación, no me están dando la pendiente. Pero previamente nosotros aprendimos a sacar la pendiente con el ángulo de inclinación. La pendiente es igual a la tangente del ángulo. Entonces, si la tangente es 135 grados, cuando yo saco tangente de 135 grados, me da menos 1. ¿Qué es ese menos 1? Mi pendiente. Entonces, aquí, recuerden que tenemos x1, y1. Y pues ya saqué aquí que la pendiente, la tangente de 135 grados es menos 1, entonces se empieza a sustituir. Y menos y1, como y1 vale 3, entonces y menos 3 es igual a m, que m vale menos 1, abro paréntesis, x menos x1, x1 vale menos 5, entonces por eso hay doble paréntesis. Empiezo quitando esos dos paréntesis, menos por menos, bueno, menos por menos, más. Ahorita les voy a explicar por qué ya apareció menos. Vamos a poner aquí un más. Ay, no se quiere mover. Menos por menos, más. Y aquí baja igualito. Ahora, ¿qué pasó aquí? Quité de una vez estos paréntesis de afuera. ¿Cómo se hace eso de quitar los paréntesis? Multiplicando la x por el menos 1 por x menos 1x. Ya sea que anoten el 1 o que no lo anoten. Porque acuérdense que un 1 cuando está multiplicando un dato, pues no va a hacer ningún cambio. Entonces aquí lo dejé anotado para que no piensen que simplemente se eliminó. Y después, menos por más, menos 1 por 5, 5. Ahora, mi x está en negativo, por lo tanto, ahora sí lo voy a mover. Entonces, ¿qué pasa? El menos 1x o el menos x pasa del otro lado como más x. El menos 5 pasa del otro lado como más 5. Esto ya cambió de signo, entonces tanto el y como el menos 3 bajan tal y como está, para que ya en el último paso solo ordene y una términos en común. Primero bajo la x, luego bajo la y luego realizo la unión de términos en común. 5 menos 3, 2. Y ya esto es mi ecuación. Ordenada e igualada a 0. Siempre debe de ir primero las x, las y's y luego los números y buscar que mi x esté en positivo. Y nuevamente grafico. Menos 5 tercios, menos 5,3, menos 5,3. Y luego, ahora sí, voy a buscar la pendiente menos 1. Con menos 1 quiere decir menos un entero es menos 1 en y 1 en x. Porque aquí menos 1 es igual a menos 1 entre 1. Por eso es menos 1 en y, 1 en x. O bien 1 en x menos 1 en y. Y entonces de esta forma estamos graficando la fórmula punto pendiente. Esa es la segunda fórmula. Vamos con la tercera y última fórmula que vamos a ver esta semana. Se llama forma pendiente ordenada al origen. Y esto significa que nos van a dar esos tres datos. Esos dos datos, la pendiente y la ordenada al origen. Ordenada al origen es el punto que corta al eje Y. Y aquí nos lo presentan, nos dice, la recta que pasa por el punto 0, B tiene como pendiente dada M, tiene por ecuación Y es igual a mx más b. Esta es de las fórmulas más comunes que vemos para encontrar la ecuación de la recta. Y entonces, lo primero que hacemos,
Bueno, vamos a checar primero el ejemplo. Ejemplo, encuentra la ecuación de la recta de pendiente 1/2 y ordenada al origen igual a 4. Entonces, la pendiente es 1/2. Y al decirnos ordenada al origen, quiere decir que el punto que nos están dando tiene como primer elemento el 0 y segundo el dato que nos están dando. Como nos dicen ordenada al origen igual a 4, entonces significa que pasa por el punto 0,4. Y entonces empiezo a sustituir la fórmula. Y es igual a m, que m es 1/2 por x, más b. B es este elemento que acompaña al 0. Necesariamente tiene que estar acompañando al 0. Si nos dieran un punto 5,3, entonces ya no puedo utilizar esta fórmula. Ya tendría que irme a la de punto pendiente. Para utilizar esta es porque es ordenada al origen, o sea, está en 0 algo. Entonces, ese algo es la B. B. O sea, nos están dando, aquí se lo voy a poner, nos están dando 0,P con el punto. Entonces, ahora voy a buscar dejar esto en ecuación. No puede tener fracciones, entonces, si mi única fracción es medios, ¿cómo lo elimino? Multiplicando todo por 2. Por eso es que aquí se puso unos paréntesis y se puso un 2 afuera. Y empiezo a realizar la multiplicación. 2 por y, 2y. 2 por 1, 2. Pero 2 entre 2 es 1. Por eso es que aquí ya nada más se puso la x. 2 por 4, 8. Vuelvo a hacer la explicación de esta fracción. Se multiplica por el dato de arriba. 2 por 1, 2. 2 entre 2, o sea, 2 medios es igual a 1 entero. Y 1 por x, x. Por eso es que aquí ya no aparece nada acompañando a la x. Ahora ordeno. La x ya está en positiva, entonces ni la x ni el 8 van a cambiar de signo. Lo único que cambia de signo es lo que está del otro lado. Como es 2y positivo, pasa a ser menos 2y. Y esta es la ecuación ya ordenada, sin fracciones, sin paréntesis, con la x positiva. Como grafico, nuevamente, busco primero el punto, 0 en x, 4 en y. Trazo mi puntito. Y ahora me voy a la pendiente. Como es 1/2, significa que en y subió 1 y en x se movió 2. O si lo quieren trabajar al revés, 2 en x y 1 en y. Aquí iría otro puntito y ya con eso se traza la recta. Vamos con el último ejemplo. Aquí nos dice, calcula la pendiente, el ángulo de inclinación y la ordenada al origen de la recta cuya ecuación es x más 2y menos 6. Nos piden la pendiente, nos piden el ángulo de inclinación y la ordenada al origen. O sea, aquí quieren que hagamos todo al revés. Ya me están dando la ecuación y quieren que yo saque los elementos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es comparar la fórmula. O sea, quieren que nosotros lleguemos a esto, a que se parezca a esto para poder yo identificar quién es la pendiente y quién es la ordenada al origen y ya con la pendiente sacar el ángulo de inclinación. Entonces, para que quede algo parecido a esto, mi y debe de estar solita, se debe de identificar qué elemento acompaña a la x y cuál es el elemento independiente, que eso es lo que se hace en este procedimiento. Aquí se volvió a copiar la ecuación tal y como está. Ahora, si quiero dejar a la y solita, lo primero que hago es mover los otros dos términos que me estorban. La x, que está en positiva, pasa a ser negativa. Y el menos 6 pasa del otro lado como más 6. Ya se parece un poquito más, pero todavía no está la y sola, todavía le estorba este elemento. Como está multiplicando a la y, entonces va a pasar dividiendo a la y. Entonces sería menos x más 6 entre 2. Para que se distinga quién es m y quién es b, entonces voy a separar la fracción. Por un lado queda menos 1/2 de x, porque siempre que no haya número es porque hay un 1 imaginario acá. Entonces es menos 1/2 de x. Y por el otro lado 6 entre 2.
pero 6 entre 2 nos da 3. Por eso es que llegamos a esto. Y ya se parece a la fórmula, a esta fórmula que tenemos acá arriba, donde ya podemos distinguir quién es m, que es el que acompaña a x, en este caso menos 1/2, y quién es b, que en este caso es 3. Entonces, ¿qué me falta? El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, recordemos que se saca con la tangente a la -1 de la pendiente. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la tangente a la -1 de menos 1/2, y de esa forma es como se saca el ángulo de inclinación. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la explicación. Entonces, espero de verdad que ustedes empiecen a trabajar solos. En este primer parcial me di cuenta que muchos estaban recurriendo a copiar, y pues eso no les trae ningún beneficio a ustedes. Recuerden que aquí van avanzando, ahorita están en línea y es mucho más fácil copiar y mucho más fácil eso, pero no están aprendiendo, y el problema va a ser posteriormente, cuando ya les toque trabajar solos, cuando vayan a la universidad y que no sepan ni siquiera cómo se suma, se resta o se multiplican fracciones. Entonces, sí va a ser complicado para ustedes si no aprenden desde ahorita, que estamos en lo más sencillo. Entonces, les deseo que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Recuerden que estos videos se hacen con la finalidad de que ustedes comprendan, pero no van a comprender si no es practicando. Y pues el hecho de que sean videos es porque los pueden repetir las veces que sean necesarias, o verlo, como les expliqué al principio, por partes, y de esta forma ustedes van a lograr pues ir aprendiendo poco a poco. Si se les dificulta hacerlo todo en un solo día, pues irlo haciendo por partes. Les deseo una excelente semana y un buen inicio de parcial. Hasta luego.